El proceso Perfecto. de alimentación complementaria es gradual, es muy particular en cada niño. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, ¿no? No todos los niños han nacido en las mismas condiciones, algunos son prematuros o son muy prematuros, ¿no? Hay algunos que han tenido problemas durante la gestación, hay algunos que han tenido problemas durante el parto, entonces cada paciente y cada niño debe ser evaluado tanto por el pediatra como por el nutricionista con una historia clínica, ¿no? Y durante una consulta de preferencia. Estas son pautas que nos pueden ayudar mucho y la verdad es que están orientadas a niños sanos, pues, ¿no? Siempre hay que tener eso en cuenta, que a veces todo lo tratamos de adaptar. Entonces, ¿qué es lo que es importante que hemos mencionado hasta ahora? Es que se inicia a los 6 meses, que nos ayudan no solamente con la alimentación o con la cantidad de comida y la energía, sino también con todo el desarrollo psicomotor del niño, con el vínculo que existe entre la familia y el niño, o cómo vamos a interpretar o a establecer los hábitos de alimentación durante ya la vida adulta. Entonces, yo sé que es una edad muy temprana para de repente decir ya de la vida, hablar de la vida adulta, pero créanme que tenemos muy poco tiempo, parece mentira, con los niños para empezar a cultivarlos y de verdad enseñarles o instruirles sobre hábitos alimenticios. Y la mejor enseñanza siempre va a ser con el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a seguir, como les mencionaba, estábamos en los 6 meses, ¿qué alimentos podemos incluir? Hasta ahora he mencionado lo que son los tubérculos, que los vamos a usar como fuente de energía, que es papa, camote, oyuco, oca, arracacha. Dentro de los alimentos de origen animal estamos limitados un poco a alimentos ricos en hierro, que también les voy a mencionar por qué solamente alimentos ricos en hierro, que son hígado de pollo, sangrecita, carne de res, un poco el pollo y la yema del huevo, no la clara, por favor, porque ya mencionamos que es alérgeno o que puede generar alergias a lo largo del tiempo. Las grasas, dentro de ellas la mantequilla, de preferencia mantequilla y sin sal, y aceites como aceite de oliva, de repente aceite de coco, de preferencia extra virgen, y palta. Dentro de los vegetales tenemos zapallo, zanahoria, espinaca, acelga, plátano. A ver, me preguntan si mi bebé tiene 6 meses. Uy, no llegué a leer toda la pregunta. Un segundito, por favor, para poder ver el chat. Ya, acá está. Si bebé tiene 6 meses, aún no se sienta bien, se va para adelante, debo iniciar con la alimentación complementaria. Como les mencionaba, de preferencia tener que pasar por la evaluación y lo ideal es no incluirla. ¿Por qué? Porque si no se sienta, es muy probable de que él pierda el equilibrio y esto comprometa la deglución. Imagínense que el bebé tiene el bolo alimenticio en la boca, que muchas veces lo tienen por mucho tiempo, y se inclina o se echa. Entonces, puede comprometer la deglución, se puede aspirar y podemos sufrir algún tipo de problema con atragantamientos. De eso también vamos a hablar, ¿ya? Pero vamos a seguir con ahora también les voy a decir cómo se prepara la sangrecita, tranquilas, vamos a hablar de todo hoy día. Las frutas como plátano, papaya, mango, granadilla, manzana, pera y melón. ¿Qué hay que evitar? Sal, azúcar, miel, condimentos industrializados, leche de vaca, la clara del huevo, el pescado y los cítricos. Ahí hemos estado. La sangrecita es la sangrecita del pollo. O sea, cuando nosotros matamos el pollo, no sé si alguna vez habrán vivido ustedes esa experiencia, pero bueno, yo sí. Cuando matamos al pollo, lo que nosotros hacemos es cortarle el cuellito y el cuellito vamos a drenar la sangre del animal y esa sangre se come, ¿no? Es en nuestro medio y en toda América Latina, la verdad, está la costumbre de consumir vísceras. La sangrecita para los efectos de alimentación está construida o se considera una víscera, igual que el hígado, que las mollejitas, ¿no? Entonces aquí estábamos ya en el menú del niño de 6 meses, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántas veces al día? Frecuencia, como les decía, la cantidad y la consistencia. Acá estamos. No se cualquier plátano, antes de que se me vaya esa pregunta, es plátano de seda, plátano de isla, la verdad, es indistinto. Más allá del tipo de plátano, hay que concentrarnos en cantidades, ¿no? Y la frecuencia. ¿Por qué cantidades? Porque recordemos que estamos con un niñito de 6 meses, ¿no? Que es pequeñito y que la capacidad gástrica es muy pequeña. Entonces, tenemos que trabajar con cantidades limitadas y que tengan muy buen aporte. Entonces, aquí vamos a tener, ¿qué cantidad? De 2 a 3 cucharadas de alimento, de las cuales de 1 a 2 cucharadas debe ser de alimento rico en hierro, ¿no? Entonces, o alimento de origen animal, dado sea el caso.
La frecuencia es 2 a 3 comidas al día y la consistencia es aplastados. Aquí un acápite bastante importante, eviten licuarlos, eviten procesarlos. Lo ideal es preparar el alimento y aplastarlo con el tenedor. Esa es la mejor consistencia. ¿Por qué no tan homogéneo? ¿Por qué dejarle esos grumitos? Porque es textura. Porque le enseñamos al niño a movilizar con la lengua. Cuando nosotros tenemos grumitos o el alimento no es tan homogéneo, la deglución compromete también trabajo de lengua y dientes. Entonces lo estimulamos a que mastique. Entonces es sumamente importante. Parece un pequeño detalle, pero es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana, estos son los horarios también que deberíamos incluir los alimentos. Ya tenemos un previo, ¿no? De que ella probablemente se ha despertado y ha tomado su leche materna o el sucedáneo que hayamos instituido de ser necesario. Entonces, a las 10 de la mañana tenemos un platanito aplastado. ¿Cuánto? 2 cucharadas de platanito aplastado. ¿Y con qué lo aplastamos? ¿O acompañado de qué? Una cucharada de leche materna, ¿no? Ahora, frutas que venden en los centros comerciales, no. Yo recomiendo que no. Ese tipo de frutas o alimentos procesados, como les digo, para cualquier alimento natural que se conserve más de una semana, siempre se usan preservantes, ¿no? Como el sodio, como algunos aditivos, y este tipo de aditivos o de sustancias todavía no existen estudios concluyentes que nos puedan decir que son inocuos, totalmente inocuos, ¿no? De repente a corto plazo sí, pero a largo plazo no, ¿no? A las 12 del mediodía ya tenemos el almuercito, que tenemos una cucharada de hígado de pollo aplastado con 2 cucharadas de papa amarilla con zapallito, ¿no? Y tenemos al final, ¿con qué lo vamos a acompañar? Una cucharada de aceite. ¿Por qué el aceite? Porque la vitamina A, D, E y K, que son súper importantes con el desarrollo neurológico, se absorbe mejor en presencia de grasitas. Y en ese momento el niñito es la mitad de grasita y necesita bastante grasa, ¿ya? 3 de la tarde tenemos 2 cucharadas de camote cocido y otra vez la leche materna. ¿Por qué tanta leche materna, dirán ustedes, no? Porque mejora la biodisponibilidad, porque mejora la digestibilidad del alimento. Quiere decir que va a tener menos problemas para digerirlo. La leche materna es una bendición y la verdad es uno de los mejores o el mejor alimento para los niños, ¿no? En estas edades. 7 a 8 meses estamos pasando. Ahora es la siguiente etapa. ¿Qué puede incluir? ¿Qué novedad? Todo lo anterior, obviamente, pero vamos a incluir ahora cereales. Cereales como trigo y quinoa y arroz, ¿no? Pan y fideos también. ¿A los 5 meses le puedo dar calditos? No, yo recomiendo no. En general, nunca alimentos de esa textura. ¿Por qué caldos no? Y nos han enseñado a nosotros todo, ¿no? Toda la vida, sopa, sopa, sopa. ¿Por qué no? Porque la densidad de estos alimentos, la concentración de nutrientes es muy baja. Entonces, no completo, no termino de darle lo suficiente al niño en una consistencia tan baja. Se va a llenar muy rápido y hay mucha menos cantidad de energía que le diera un sólido o un semisólido, que es lo que estamos trabajando con purés, ¿no? La novedad, como les digo, 7, 8 meses, es que ya podemos incluir primero cereales sin gluten, que es arroz y quinoa, por ejemplo, y ya después cereales con gluten, que puede ser cebada, pan, fideos, ¿no? Que ya incluyen este tipo de nutrientes a los que no tenemos que tenerle miedos tampoco, ¿no? Otra novedad también aquí son las menestras, pero vamos a incluirlas sin cáscara o en harina de, ¿no? Puede ser lentejas, frijoles, payares, ojos sin cáscara, o harina de habas, harina de arvejas. ¿Qué leche le podría dar? Quisiera salir, a ver, no leí bien el comentario, denme un segundito, trato de contestarles la verdad a todo lo que va. Como les digo, al final igual van a tener todo un espacio para que puedan resolver las consultas conmigo, pero vamos a darle pie a esta, que dice, ¿qué leche le podría dar cuando quisiera salir y dejarlo con mi mamá? Lo ideal es darle y dejarle la leche materna. Existen sistemas de los cuales nos podemos valer para poder guardar en un tapercito estéril nuestra leche y la leche materna, y de no ser leche materna, el sucedáneo que haya recomendado el pediatra, ¿no? Dentro de lo se puede refrigerar, sí, tiene un tiempo de vida limitado, pero sí se puede guardar. De preferencia en un buen congelador o un buen preservante. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de refrigeradores que de repente están un poquito viejitas o que no tienen un buen sistema, entonces baja y sube la temperatura y eso también puede afectar la composición de la leche, ¿no? La glanodilatora de los 7 meses, ahora vamos a ver, ¿ya? Ahorita justo vamos a pasar ahora a cómo vamos a trabajar con la composición de algunos alimentos y las texturas, ¿ya? Siguiente, ahora, si ya sé qué cosa le puedo incluir, entonces, ¿cómo se lo doy? ¿No? Y ahora
ya introducimos a los 7, 8 meses la granadilla con las pepitas. ¿Por qué? Porque a esta edad ya se inhibió por completo el reflejo de extrusión y ya tenemos un reflejo natural y más elaborado de masticación. Entonces el niño es capaz de detectar texturas siempre y cuando el primer mes haya sido exitoso, como les digo, pues es todo un proceso, ¿no?, de avance. Entonces ya le podemos dar, por ejemplo, a las 10 de la mañana 3 cucharadas de granadilla ya sin colar. Al mediodía le podemos dar 1 a 2 yemas de huevo, lo que complete 2 cucharadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad del alimento es de 3 a 5 cucharadas por comida, de las cuales 2 deben de ser de origen animal, ¿no? Ahora vamos con 2 cucharadas de camote, dentro del almuercito también que estábamos mencionando, 2 cucharadas de camote y espinaca finamente picada. Con la espinaca también no hay que abusar. Todos los alimentos son buenos en la cantidad correcta. Entonces, ¿cuánto? Media cucharadita de espinaca, picadita súper finita, con 2 cucharadas de camote y 1 cucharada de aceite de oliva o algún tipo de aceite vegetal de buena calidad que tengamos. Lo mezclamos, hacemos un pequeño puré. Y eso le podemos dar al bebé. Ojo que la yema del huevo es cocida, ¿ya? Y a las 3 de la tarde le podemos poner, por ejemplo, un arrocito con leche, que es la misma preparación del arroz, solamente que al final, después de ya terminado la cocción, vamos a trabajar con o adicionarle 2 cucharadas de la leche materna. Esa pregunta no la quiero soltar, que vi cuánto de agua. Ya, los niños antes de los 6 meses no deben de consumir ningún tipo de agüita, por favor, ni bebida, así sea digestiva. Tenemos mucho hábito nosotros, en toda América Latina, por los mates, infusiones, ¿no?, que a decir verdad son bastante terapéuticos, pero son exactamente eso, terapéuticos. Siempre y cuando el niño tenga algún tipo de condición o de malestar, podríamos incluirlo siempre y cuando también el pediatra lo acepte o lo recomiende. Mientras tanto, no, por favor, nada de ese tipo de bebidas y menos con movida de tiempo, ¿ya? La frecuencia aquí son 3 comidas al día y ¿con qué consistencia? Triturado, ya no aplastado, ya tenemos que dejarle casi grumo, casi nada de homogéneo, ya no consistencia de puré, si se dan cuenta, ya es más grumoso, ya la granadilla tiene pepa, entonces lo va a invitar más a masticar y más a desarrollar los músculos que comprometen la masticación. Entonces ya se van adelgazando y se van a dar cuenta que los cachetitos se van perdiendo. Seguimos. ¿Qué condimentos? Porque a esta edad ya le puedo dar condimentos, pero ojo, saquen la mano de los condimentos industrializados. ¿Qué podemos trabajar? Canela, condimentos naturales, tomate, cebolla para los aderecitos de repente, orégano, ajo, quión, clavo de olor. Entonces, esos condimentos ya podemos introducirlos. Por ejemplo, en el arroz con leche, al momento de cocer el arroz, podemos ponerle canelita, clavo de olor para que le dé rico gusto, ¿no? Entonces ese tipo, o al momento de repente de hacer algún tipo de puré, le podemos poner un poquito de ajitos, o el juguito del ajo, el juguito de guión, para que tenga otro tipo de sabor. El niño es una maquinita, es una esponjita, absorbe de conocimientos, texturas y de todas las particularidades de los alimentos. Listo. A ver, seguimos. Ahora pasamos de 9 a 11 meses, ya cuando estamos más o menos terminando todo este proceso. ¿Qué es lo que podemos incluir? Todo lo anterior. Y ahora, ¿qué novedad hay aquí, ¿no? Que ya podemos incluir, de todas maneras, los cereales con gluten, ¿no? Como les dije, que son pan, fideo, cebada, y podemos incluir alguna diversidad de frutas, como por ejemplo la chirimoya, la lucma, que son un poquito más pesadas. A ver, disculpen, se me pasó esa pregunta. Ahorita voy a contestar toditas. Y ese es el menú modelo que vamos a trabajar. Primero voy a presentarles las especificaciones. ¿Qué cantidad? 5 a 7 cucharadas por cada comida, de las cuales 2 a 3 deben de ser de origen animal, ¿no? Tu propia leche materna. Sí, exacto, la leche materna. La frecuencia es de 3 comidas diarias más un refrigerio y la consistencia ya es picados. ¿Por qué picados? ¿O por qué enteros ya sólidos? Porque ya a esta edad el niño debe estar preparado para comer de la olla. Ojo, que debemos de ser también nosotros conscientes de que cuando yo me refiero a la olla es una olla sana, ¿no? No me refiero a la olla que si todos comen pizza, todos comemos, el niño también come pizza. Ni a que todos comen fritura en la casa y el niño también come fritura en la casa. No, me estoy refiriendo a una olla sana, una olla bien pensada, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un adicional que podemos ponerle a los niños en el desayuno, porque ya estamos instituyendo horarios. 8 de la mañana, 1 o 2 galletas sin sal, que pueden ser galletitas de soda con la leche materna.
A las 10 de la mañana le estoy dando sus 4 cucharadas de manguito picado, por ejemplo, esa textura y esa consistencia, por favor, sin aplastarlo, ya no, porque si no el niño no mastica, no lo invitamos. Y algo que ya está comprobado es que si nosotros invitamos muy tarde a la masticación, este niño puede estar comprometido en su desarrollo de alimentación y de todo el sistema psicomotor en adelante. Si pasa los 10 meses y nuestro niño o nosotros no lo hemos invitado a masticar, va a tener problemas, ¿ya? Al mediodía, por ejemplo, tenemos lo que son 2 cucharadas de sangrecita, ¿no? Con tallarines o fideos verdes cocidos. Aquí no le hemos puesto culantro ni perejil todavía, es simplemente con espinaca y, a ver, con una cucharadita de aceite. A las 3 de la tarde tenemos flan de zapallito. ¿Cómo lo hemos hecho? 4 cucharadas de zapallito cocido, media cucharadita de maicena para sancochar, para que en una ollita lo hacemos que espese. Y tenemos aquí 2 cucharaditas de leche materna todavía y le podemos poner o condimentar con clavito de olor y canela. Es un postre bastante divertido. Y en la cena podemos repetir lo del almuerzo en la misma cantidad. Ojo que estamos cenando 6 de la tarde. La sangrecita, como les mencionaba, creo que de repente se pasó aquí. La sangrecita es una víscera, es considerada alimenticiamente una víscera, pero no sé si ustedes habrán tenido la experiencia que les estaba contando en la mañana de ver cómo matamos un pollito o una gallinita o algún tipo de ave, ¿no? ¿Cómo es que hacemos? Cortamos la cabecita y debería ser en cuestiones o bajo circunstancias inocuas, ¿no? Sin ningún tipo de contaminación. Drenamos la sangre del animal y eso es lo que se vende. Normalmente cuando nosotros la conseguimos, debería ser envasada para garantizar, como les digo, la adecuada manipulación de este alimento, que es bastante delicado de todas maneras. Se debe lavar porque nosotros lo recibimos, no lo recibimos en líquido, sino ya coagulado, ¿no? Y este coagulado es lo que debemos de lavar y ya podemos introducirlo a nuestras preparaciones bajo las condiciones que hemos estado mencionando. A ver, ¿cómo construir hábitos saludables? Como les mencionaba, la parte de la alimentación no solamente es la comida, sino todos los hábitos adyacentes a la comida. Uno, y algo que de repente les va a ayudar mucho a posteriori, es no apresurar. Muchas de las mamitas tenemos la costumbre de, ay, come rápido porque se le enfría. Lo ideal es tener un platito que esté en baño María, de repente que conserve la temperatura adecuada de los alimentos, que debería ser tibio, y no apresurarlo. ¿Por qué les digo no apresurarlo? Porque este tipo de hábito se queda con el niño. Entonces, más adelante, todos comen súper rápido y se van a dar cuenta que eso está muy relacionado con el problema de obesidad y sobrepeso. Todas las personas o el peruano promedio se demora en 10 a 15 minutos en terminar un almuerzo, que es una de las comidas más grandes en el día. Entonces, la sensación de saciedad no se logra. Entonces, ¿por qué nosotros caemos en sobrepeso o obesidad? ¿Por qué no me lleno? ¿Por qué no me siento satisfecho? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al niño a lograr su sensación de llenura, a lograr la satisfacción con los alimentos o con las cantidades que le corresponden, cantidades moderadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? No lo apresuro, pero sí le indico que debe masticar, porque no quiere decir que no lo apresure porque va a estar distrayéndose, sino porque tiene que concentrarse en la comida. Entonces, no recalentar es otra de las recomendaciones que le voy a dar. Hacer contacto visual, que durante la comida exista el vínculo, ¿no? De la mamá o la persona que lo está alimentando y él conversarle. Yo sé que ellos de repente no les van a contestar, pero sí mucha interacción, ¿no? Variedad de los alimentos y la paciencia. El niño se va a acostumbrar y va a tener preferencia, eso está comprobado, por todos aquellos alimentos que se le hayan presentado antes. Mientras más diversa sea su dieta, menos problemas van a tener en adelante con que, ay, es que él no come pollo, ay, es que él no come pescado, ay, es que no come sangrecita, es que no come menestras, porque si nunca se los hemos presentado, obviamente vamos a tener problemas a largo plazo, ¿no? Y evitar distractores. Muy, muy importante esto. ¿Por qué los distractores o a qué me refiero con distractores? Ahorita vamos a pasar a esta diapositiva que me interesa mucho. Ustedes habrán tenido la experiencia de que vamos al cine, compramos una canchita gigante, la comemos mirando la película, nos terminamos la canchita y seguimos con hambre. ¿Qué es lo que pasó ahí? La estimulación o el estímulo visual es muy fuerte. Entonces, en muchos casos le gana a los estímulos de los otros sentidos, como son el gusto, ¿no? Y la sensación de saciedad. Entonces, para el cerebro, que es el que controla la parte de apetito y saciedad, la persona no estuvo comiendo, estuvo mirando.
Entonces no se concentró en la comida y no va a generar sensación de saciedad y ese niño va a estar constantemente con apetito. Y ahí vamos a tener mucha obesidad infantil, si ustedes se van a dar cuenta que está relacionada tanto como el sedentarismo y el apego a pantallas pasivas, celulares, tablets y televisores durante la comida o después, ¿no? Tiene que ser todo controlado y siempre lo converso con mis pacientes. Otro es evitar alimentos procesados. Por favor, evitemos darle ni para que pruebe, porque muchas veces me pasa eso. No, es que es para su hiel, es para el gustito, ¿no? Golosinas, bebidas azucaradas, condimentos artificiales. Está comprobado que los niños que tienen este tipo de consumo, a la larga, tienen más incidencia o tienen más posibilidades de sufrir de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo diabetes, hipertensión y la inclusión de repente muy temprana de sal o de azúcar. En general, yo nunca recomiendo el azúcar bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque no representa ningún alimento. Es un aditivo más que nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sacamos la energía entonces si no hay azúcar? Pues de todo el resto de alimentos que tienen glucosa. El almidón de la papa se vuelve glucosa. La fructosa de los vegetales y las frutas también se va a volver glucosa. Todo se va a volver energía en nuestro cuerpo. Entonces no le tengamos miedo a dejar el azúcar. ¿Ya? Pasamos, como les dije, a cuidado con este tipo de elementos. Y bueno, vamos a cerrar la ponencia, tranquilas que no son las preguntas, la ponencia con esta frase que me gusta mucho, que es mejor formar hombres fuertes que reparar hombres rotos. ¿Por qué es importante esta frase? Porque no solamente se refiere a la fortaleza de repente psicológica o al temple, sino también a la parte alimenticia y de salud. Como vivamos nuestra juventud o como enseñemos a nuestros niños a vivir su juventud, sus primeros pasos, es como vamos a nosotros de permitirles más adelante o vamos a garantizar que ellos tengan una adultez y una vejez tranquila y saludable también.